todos, bienvenidos a otra semana de Quinio Open Office. Espero que nos hayan extrañado desde la última sesión, nosotros definitivamente. Así que a veces pensamos en hacer Quinio Open Office todos los días, pero bueno, empezarían a no escucharnos y a decir no quiero escuchar más a Martín hacer su presentación. Así que bueno, esta semana tenemos un tema que por lo menos a mí me fascina, que son las Learning Analytics. Tenemos un montón de material. Y como siempre, o como dijimos en la sesión de onboarding, es un tema que realmente vamos a volver a revisitar desde otros ángulos y con mayor profundidad también en otras sesiones. Hoy nos va a estar moderando Andrea Santo, Sales Manager para Latinoamérica. Andrea, aprovecho como siempre para testear el audio, que sigas con nosotros. Probando, ¿se escucha bien? Buenísimo, escuchamos perfecto. Así buenísimo. Que cuando quieras, si querés arrancar, porque tenemos una sesión no larga, vamos a tratar de no pasarnos, pero sí con bastante contenido. Sí, bueno, creo que es un contenido también súper relevante. Learning Analytics, recibimos un montón de consultas en los distintos canales de comunicación. También trabajando con los clientes es un tema recurrente y relevante. Y bueno, es un poco, algunas organizaciones están necesitando un empujoncito en este tema como para ayudar. Bueno, esta es la organización participando muchos conceptos que es el también que se pequeño y consultan como Geroña y Claudia darnos un poco nuestros insights, nuestros puntos de vista acerca de también escucharlos a ustedes y conversar un poco con ustedes y ir viendo la presentación por parece el cartelito para conectarse. Bueno, comenzamos entonces. Entonces sí, Euge, Rodri también con el sonido también, vamos a testear eso también. Hola, ¿me escuchan bien? Acá Rodri. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok. Si lo estaba escuchando así como con sí, poca, Andre poca creo que sí exacto, se escuchó un poquito cortadita. Yo no sé si me escucho bien, ¿me escucho bien? Sí, perfecto. Excelente. Bienvenida, Euge. Bueno, genial. Como a modo de pequeña introducción, tema súper importante el día de hoy, es solo que el mundo de las analíticas, ¿no? Diría como que ya en algún momento es súper importante tener un buen reporting, buenos reportes, pero ahora estamos en el mundo de la información, en el mundo de los datos, y hay que ir un paso más allá, ¿no? El reporting, digamos, o reportes o informes en el mundo del learning, sobre todo en el mundo del contenido, sería las calificaciones, si lo completó o no lo completó, el estado, las calificaciones, etcétera, ¿no? Que ya es bastante, ¿no? Es un modo de automatizar cómo se toman los contenidos y tener un registro de todas esas cosas. Pero no es suficiente. Acostumbrados a la vida de los datos que tenemos ahora, necesitamos ir a más, ¿no? ¿Y de dónde viene todo este mundo que se llama los analytics? Es decir, cómo podemos obtener más información de las experiencias de aprendizaje de los usuarios. Y cómo esta información obviamente no es obtener información por obtener información, sino que tiene que estar conectado con la realidad del negocio, con lo que el negocio quiere, ¿no? Y cuáles son los comportamientos de las personas y cómo el aprendizaje que estamos nosotros, digamos, asignando o el programa que estamos llevando a cabo, cómo se conecta con el cambio de conductas, el cambio de comportamientos y la mejora de los objetivos o la consecución de los objetivos de negocio, ¿no? O sea, es súper importante, por eso es que es crítico para nuestra área, para el área de learning, sobre todo demostrar resultados, ¿no? Sí, además también, Rodri, un poco es esto de por qué es crítico, ¿no? Digo, ¿cómo demostramos el impacto de las estrategias que pensamos, las decisiones que tomamos, sobre todo de las inversiones que hacemos, ¿no? Porque por ahí muchas organizaciones, ponen un montón invierten un montón de tiempo, dinero, energía, recursos en general en el delivery de la capacitación de learning, pero falta esta última milla sobre realmente cómo medir ese impacto que tiene estas acciones en la compañía, y eso como que a veces termina siendo como medio elusivo, ¿no? Se escapa un poco entre
entre las manos, ¿no? Digamos, tenemos mucha posibilidad de tracking, pero después, digamos, bueno, ¿qué hacemos con eso que registramos? Porque solo, Sí, sí. digamos, el número solo no habla, ¿no? Y hay una realidad también de que, digamos, para todos aquellos que trabajan en una empresa, que tienen en la empresa hay una LMS, una plataforma de capacitación, que ya está traqueando cierto tipo de información, ¿cómo podemos sacarle más el jugo a eso, ¿no? Tal cual, o sea, esa información que ya está, ¿cómo podemos eso convertirlo en información que nos ayuda a tomar decisiones o a poder tomar acciones correctivas con respecto a si los contenidos están siendo usados o no, si están trayendo los resultados que se querían que se quiere que traigan, ¿no? ¿Cómo podemos cruzar esa información con los resultados que están trayendo esos usuarios para la organización? Hay muchísimo preguntado, digamos, muchísimo dicho sobre cómo medir, ¿no? El famoso ROI de los proyectos de capacitación. Mucha gente mide cantidad de horas, ¿no? Hace poco hablábamos con un cliente que lo tenía súper claro, hablando de que ellos decían, no nos interesan las horas que la gente toman capacitaciones, ¿no? Es una típica métrica que le piden a las áreas de capacitación anualmente. Sí, nosotros decimos 5.425 horas, ¿no? Pero ¿de qué sirve tantas horas si le estás exigiendo a las personas que tomen horas? Eso no está conectado con ningún objetivo, digamos, Sí, no está conectado sí. con ninguna acción. Y Además es como, sí, nosotros sabemos qué pasa dentro de esas horas, es como, todos creo que lo experimentamos, ¿no? Estar una hora frente a la pantalla en algo no garantiza realmente cuáles son la conexión que hacemos con esos contenidos, en primer lugar, pero sobre todo, antes que el contenido, es cómo esa experiencia de aprendizaje nos transforma, ¿no? Cómo aporta conocimientos nuevos, cómo genera o estimula nuestro compromiso, o cómo desarrolla también las competencias. Sí, André, creo que aquí hay un tema súper importante, y tienes toda la razón hace ratito que hablaba sobre si tenemos información, pero cuánta de esa información es la que en realidad necesitamos, o cómo tenemos que hacer como esa selección de datos que en verdad sumen valor a las estrategias, ya sea para redirigirlas o para que en verdad sea información que nos ayude a hacer una reingeniería sobre los contenidos que se están desarrollando. Ahora creo que hay una parte vital, que es cómo esta información, aparte de generar valor para la compañía en el tema de pues tener la información precisa, cómo ayuda también a cada uno de los usuarios, que creo que esa parte también es súper importante. Soy Claudia Díaz. Hola, sí, hola. Incluso aunado a todo lo que están comentando, pues si nos vamos un poco hacia atrás, podemos también pensar, bueno, imaginar cómo era esto anteriormente, no eran bases de datos, infinidad de números, pero esos números, ¿qué hacíamos con esos números? Pues nada más se quedaban ahí, en listas, ¿no? O sea, no las orientábamos no las relacionábamos con objetivos de negocio, no las relacionábamos con objetivos de capacitación, problemas de desempeño, etcétera. Hoy en día, ese es el reto, ¿no? Que tenemos en las organizaciones, que tenemos que empatar toda esta información que va saliendo de las capacitaciones con los objetivos de negocio y cómo podemos nosotros ayudarles a las organizaciones a que esto se realice, ¿no? Sí, ahí, sí. Clau, me haces acordar un poco esto de cómo medíamos, bueno, o sea, hace unos cuantos años atrás, yo recuerdo que estaban luego de las experiencias de aprendizaje estas hojitas de Smile Sheets, ¿no? Que uno decía, bueno, ¿qué te pareció el training que realizaste, ¿no? ¿Qué te pareció este curso? Y uno tenía desde 5 caritas, desde una más triste hasta una más feliz para medir, digamos, tu satisfacción con eso. Y bueno, digamos, es una forma de medirla, digamos, este primer nivel de reacción, pero hay más, no necesariamente es que nos gustó la experiencia, digamos, nos puede dar más información sobre, digamos, el impacto del negocio, ¿no? Es como que a veces hay que ser muy cuidadoso a la hora de pensar en ese framework, ¿no? De medición, porque que no sea que una métrica nos esté tapando la otra, ¿no? Por eso hay que pensarlo todo como un todo, como vos decías, Clau. Ahí si quieren, sí. ¿Euge? Sí, ay, perdón. ¿Sí me escucho bien? Ahora sí.
Ok, bueno, aquí yo creo que lo importante es definir precisamente qué tipo de métricas es las que de verdad necesitamos para obtener o para medir esos objetivos, porque pues herramientas hay muchas, ¿no? Que te van a permitir obtener ciertas métricas, pero creo que esto tiene que ir como muy personalizado, ¿no, André? O sea, tienes que obtener justo las métricas que de acuerdo a tu negocio vayan dándote la información precisa para poder hacer como esos reajustes. Entonces, hay veces que creo que nos confundimos mucho en eso, en pensar que hay un montón de herramientas que nos proporcionan esas métricas. Y sí, va a haber miles en el mercado. Aquí yo creo que lo principal es poder como hacer ese dashboard a la medida, ¿no? Que te permita tener esa información que de verdad te va a agregar valor. Sí, sin duda, no, como vos decís, son dificultades que enfrentan muchas organizaciones y por eso también es interesante saber que no estamos solos, que hay caminos ya transitados sobre eso, sobre cómo se ve y cuáles han sido como los beneficios, ¿no? Digamos, en este caso, por ejemplo, estamos, como les decíamos, un poco la idea de esta Kine Open Office es darle una visión 360 de lo que está pasando en el mercado, en la industria, y de ahí también que nosotros trabajamos con distintos datos. En este caso, por ejemplo, estamos tratando con un dato de McKinsey, ¿no? Digamos, uno de los beneficios que tiene esto también es como contar con información relevante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para calibrar esta estrategia, ¿no? Antes de asignar recursos. Esto es súper importante, contar con información para identificar tendencias, ¿no? De una manera como más general. Y esto nos permite como también anticiparnos a dinámicas complejas, ¿no? O sea, esto de poder entender, no aislarlos, ¿no? O sea, siempre considerando que la empresa está inserta en una industria con competencia, que nuestros usuarios no solamente son aprendices de la capacitación que le estamos brindando, sino que son parte de una experiencia, que consumen información por otro lado, que aprenden también a través de otro tipo de aprendizaje, no solamente los cursos que distribuimos. O sea, tener esta visión holística realmente es súper beneficioso a la hora de definir ese framework. Sí, André. Incluso hablando, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Incluso hablando de todo eso y de los beneficios, como bien lo dice acá, una de las cosas también que hay muchas herramientas, ¿no? Ahorita, pues como para el manejo de la Big Data, de la data, pero hablando específicamente de los beneficios, es que nos ayuda a prepararse incluso en tiempos de incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, ahorita con todo lo que estamos viviendo, si nosotros sacamos como el provecho de esa información, podemos orientar todo lo que es hacia dónde vamos, la estrategia que vamos a seguir, permite construir estrategias incluso a corto y largo plazo, ¿no? Todo esto en función de los beneficios del negocio. Entonces, es mucho relacionado con los beneficios que podemos manejar con las herramientas. Es como si fuera una radiografía de lo que en realidad estás haciendo. O sea, te permite ver ese detalle fino sobre lo que estás implementando, y creo que eso es valiosísimo porque te ahorra todo, o sea, te ahorra tiempo, te ahorra esfuerzo, y sobre todo que creo que hay como muchos datos que nos permiten como tomar decisiones de manera inmediata y que pueden ser la diferencia entre yo creo que puede ser tan específico que puede ser la diferencia entre que una persona incluso se vaya de la compañía o se quede, porque puede ser que las habilidades que se están desarrollando puedan estar más cargadas de un lado que del otro, y entonces por medio de la asignación o de la implementación de KPIs, tú puedes ir ya de una manera muy específica avanzando. Sí, en esto creo que también, como vos bien decís, Euge. Uy, Pablo, decime, ¿se escuchó? Sí, nada más quería agregar unos puntos bien importantes para identificar esto de los beneficios. Creo que una buena forma de llegar a buenos resultados es hacerte buenas preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como línea de negocio, una de las cosas primeras que quieres medir es compliance, cumplimiento, y la otra parte que quieres medir es efectividad en la productividad. Entonces, para llegar a esa data, sea muy, muy productiva o muy beneficiosa, básicamente, valga la redundancia, pues hay que hacerse ese trazado de preguntas. Ok, esta capacitación, ¿a qué nivel me va a ayudar
en mi cumplimiento de objetivos, obviamente, tanto estratégicos como de línea de negocio, de producto. Y la otra pregunta, sí, súper valiosa, que te va a ayudar, el armar muy bien tu estrategia de capacitación orientada a la data que vas a obtener de resultado con la inteligencia artificial, pues es básicamente cómo esta capacitación se alinea a mi productividad, a mis objetivos, qué beneficios le va a dar a mis usuarios. Entonces, formulándose ese tipo de preguntas, pues obviamente la data que tú estructures te va a arrojar unos super beneficios y aparte el beneficio de la misma inteligencia artificial es que puedes llegar a un sector distribuido de toda tu organización. No solo la información recae en una o dos personas, sino que lo puedes transmitir a tu línea de negocio operativo y eso es lo que hace súper valioso esta parte, ¿no? Beneficioso. Nada más quería complementarles con eso. Gracias. Sí, Paula, hay muchas, digamos, hay muchas formas de medir y, digamos, y en este punto también es como uno también tiene que planificar, ¿no? Un poco esta estrategia que va a realizar para poder medir, ¿no? Y en este punto también les damos estas recomendaciones, ¿no? ¿Por qué es importante apoyarse en estas analíticas, ¿no? Hay algo muy usual que recién estaban compartiendo el link a la publicación de McKinsey, ¿no? Que, digamos, realmente se realizó un estudio donde se observó que, en general, incluso hasta los planificadores como más experimentados tienden a subestimar realmente el costo y el tiempo requerido para completar proyectos. Y, por ejemplo, se le dice, que acá lo ven como esto de la falacia de planificación, ¿no? Donde uno por ahí tiene una primera lectura de la situación y sumado a las expectativas, ¿no? de esta planificación y la intuición, la experiencia personal, se tiende a como tener un sobreoptimismo, ¿no? De cómo van a ser los resultados de ese proyecto. Entonces, si no tenemos una data que apoye esa planificación, lo más probable es que caigamos en esta falacia, ¿no? Donde pensemos que no va a hacer falta tanto tiempo, no va a hacer falta tantos recursos. Entonces, de ahí que contar con información y también contar, por ejemplo, con información de nuestra industria, de nuestros procesos y demás, nos da una visión un poquito más imparcial y una herramienta un poco más práctica a la hora de planificar. No sé si quieren sumar algo, creo que esto es algo que vemos en general todos nosotros, ¿no? Es difícil tomar, o sea, este tipo de decisiones que implican este nivel de riesgo sin basarnos en datos, ¿no? Medir, pues obviamente no se puede mejorar. Es algo hasta cierto punto nuevo, entre comillas, porque yo he tocado ya varios de estos temas con algunos clientes y pues efectivamente cuesta un poquito de trabajo el obtener esa información, claro, porque no en muchas ocasiones no se cuenta con las herramientas necesarias, pero sobre todo cuando ya se obtiene esa información, pues cómo la aplico o hacia dónde tiene que ir, porque muchas veces pues tomamos como la medida como si fuera una calificación y en realidad no es así, es información, es oro puro, yo les digo que es como oro molido, porque ese tipo de información normalmente te hace mejorar. O sea, lo que tienes que hacer es tomarlo para mejorar. Claro, te va a calificar porque pues es obvio que va a medir lo que estás haciendo en la actualidad, pero va a hacer que mejores, que des un paso hacia adelante. Y creo que un poco lo mencionaba Pablo hace unos minutitos atrás, hablábamos un poco de la importancia, ¿no? De la inteligencia artificial para analizar estos volúmenes de datos importantes, ¿no? Para darnos como información en tiempo real. No sé si alguno de los participantes de esta sesión ya cuenta en su organización con inteligencia artificial aplicada a las métricas de capacitación o de learning. No sé si por ahí en el chat alguno quiere comentar algo. Pero bueno, mientras participan o comentan también, nada, eso les comentamos por ahí que esto tiene la posibilidad de encontrar estos patrones, ¿no? de comportamientos, donde tal vez estos volúmenes de datos, o sea, estos datos dispersos nos pueden dar un montón de información acerca de, voy a darles un ejemplo muy, muy puntual, ¿no? Tal vez nosotros tenemos dentro de una plataforma de aprendizaje determinada audiencia que está buscando en el catálogo de contenidos información sobre, no lo sé,
Business Analytics o de un tema en particular, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta posibilidad de cruzar esta información, ¿no? De cuáles están siendo los términos de búsqueda, ¿no? ¿Qué está la audiencia, en qué se está interesando? Y tal vez en eso también podemos cruzar algún tipo de plugin o algún tipo de tecnología para la curación de contenidos, ¿no? Que nos traigan, a medida que esos términos están siendo buscados, que nos traigan información de páginas relevantes de esos mismos términos. Entonces, de alguna manera, digamos, ¿cómo podemos cruzar esto? O sea, nuestros usuarios están recibiendo el contenido que quieren, los podemos curar rápidamente, y de esta manera retroalimentamos muy rápidamente a través de estos algoritmos la necesidad de nuestros usuarios de tener contenido relevante y también la tranquilidad nuestra de irlos a buscar a sitios que estén certificados. Entonces, si alguno de los participantes de este webinar tal vez trabajó con eso ahora, hable ahora, no, igual lo puede seguir participando, no casi para siempre. Pero sí, es una herramienta súper interesante y no sé si, digamos, Clau o Euge puede contar algo de algún. Sí, fíjate que yo tengo una experiencia, André, con un cliente en el cual se hizo una implementación. Y esta parte de la analítica nos sirvió muchísimo porque lo que este cliente quería era que conforme el estudiante fuera avanzando, el mismo sistema, por medio de la analítica, fuera claro, y de la inteligencia artificial, fuera proporcionando la información o los cursos que este estudiante fuera necesitando dependiendo de cómo fuera avanzando. Eso estuvo súper interesante porque permitía tener un montón de opciones, ¿no? En cuanto a temas, pero iba como enfocando al estudiante de acuerdo a las posibilidades que tenía o las habilidades que iba desarrollando mejor. Entonces, esto está padrísimo porque permite realizar estos planes de capacitación muy, muy a la medida. Y esto obviamente es sobre la marcha. Un uso que puedo compartirles rápido, André, es tenemos un cliente que se llama Facebook, que todos somos clientes, o no sabemos si somos clientes o somos productos, ¿no? Pero Quinio le produce contenidos y tecnología a Facebook. Entonces, y Facebook lo que necesitaba saber era si los contenidos estaban siendo consumidos, en qué medida, o sea, si estaban siendo relevantes para las personas. Entonces, Quinio lo que estamos haciendo es ayudando a que esos contenidos, digamos, conforme se van consumiendo, poder estar analizando qué nivel de completion o de terminación tienen los videos, cuáles son las actividades que más se toman, para poder ver qué tanto, digamos, se está enganchando la audiencia con ellos. O sea, ya es una información que en el reporting, de alguna forma convencional, digámosle, no lo podríamos ver cuando vemos si alguien terminó o no terminó un curso, sino que podemos ver ya más a nivel de cuál es la conducta y los comportamientos de las personas dentro de las experiencias, ¿no? O, por ejemplo, cuánto tiempo estuvieron las personas viendo algo, cuántos lo repitieron. Puede ser que una pregunta se repite mucho porque está mal redactada o se falla mucho porque está mal redactada. O sea, hay como analizar un poquito más el porqué de los datos. Lo que vería yo es como pasar de algo más descriptivo, como puede ser, lo terminaron 80 personas, a poder inferir y extrapolar información basada en la acumulación de datos. Las analíticas suelen ser anónimas. Ya no importa tanto si Juancito lo hizo o no lo hizo, sino que a través del agregado de toda esa información yo puedo sacar acciones correctivas o puedo sacar información que me ayude en el negocio. O sea, ya no solo saco otro contenido, no, el negocio sepa que aquí está el talón de Aquiles en riesgos, que el negocio sepa que tal o cual distribuidor está teniendo problemas con esas temáticas, ¿no? Como que sea súper accionable. Y excelente ejemplo que mencionaba Euge recién, de la posibilidad de que esa analítica de negocio, incluso, por ejemplo, podría ser, no sé, la gente tiene metas y tiene que cumplirlas, y que dependiendo en qué meta vaya alguien más flojo, se le vaya apoyando desde el punto de vista de aprendizaje o del learning, con qué cosas tiene que terminar, ¿no? Ya es la unión del aprendizaje con el desempeño del negocio en sí.
Todas esas cosas son las magias que comienzan a producir, empezar a cruzar informaciones. Eso es data, es analítica. Y por eso es ese oro puro que hablaban, ese oro en polvo, de esto que tenemos en mano, ¿no? De saber aprovechar toda esa información. Sí, gracias Rodri, Euge y Clau también por estar sumando los comentarios. Esto también, digamos, no estamos viendo algunas interacciones en el chat de personas que comentan un poco cuáles son sus experiencias con estas distintas herramientas que estamos mencionando. Acá, por ejemplo, hablando de temas populares, acá les comentamos esto de, digamos, el caso de la obsolescencia de Flash, ¿no? ¿Qué pasa con esto de analizar el mercado? Imagínense, y no sé si no quiero tocar ningún punto sensible si uno haya estado en este escenario, te digo, ¿por qué nos sirve analizar el mercado en este tema de las analíticas, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, no analizar el mercado, no entender qué contenidos o qué tipo de formatos estaban, digamos, válidos, por ejemplo, no analizar el mercado y no saber que Flash el año pasado ya pasó a la historia, gracias por los servicios prestados, y de repente tener toda nuestra currícula de contenidos hechos en Flash. No tener la información de ese tipo de cuestiones, digamos, hace que hayamos tenido un año tranquilo a tener un cataclismo, ¿no? Digamos, no contar con esa información previa hace que después uno tiene que actualizar toda su currícula, reformatear toda su currícula y no tener esas previsiones, ¿no? Y digamos, ¿cómo podemos hacer seamos nosotros los que tomamos las decisiones o ayudando a otros líderes a comprender y predecir cuáles serán los posibles escenarios y qué data recoger o relevar en función de esto, ¿no? Tal vez hay contenidos que siguen siendo consultados porque, digamos, tienen información relevante al día de hoy, otros que hayan quedado ya obsoletos porque corresponden a versiones de sistemas viejos, no lo sabemos, y cómo hacer para cruzar esa métrica de consumo de materiales, de valoración de materiales con las necesidades de actualización de un formato a otro. No sé si acá veo algunas respuestas, digamos, creo que algunos han sufrido este tema del pasaje de Flash, pero bueno, Leo, esas informaciones importantes que uno dice, cómo me hubiese gustado enterarme antes, forma parte, ¿no? del conocimiento de mercado que tenemos que tener. Ahí veo un par más de respuestas. No sé si, bueno, Clau o Euge tengan alguna anécdota respecto del cambio de Flash. Bueno, creo que todo lo hemos vivido. Además de sobrevivir al 2020, sobrevivimos también a eso, ¿no? Sí, efectivamente, clientes que te topas todavía con esa situación, ¿no? Que, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Ya no lo puedo ver, actualízalo, ¿dónde lo voy a ver? Y todo lo que están perdiendo, ¿no? Por no estar ahorita sintonizados con ello. Pero bueno, yéndonos un poquito hacia atrás en lo que estaba platicando ahorita de la parte de la inteligencia artificial. Incluso esto no solamente nos ayuda a nivel de capacitación, sino que a nivel general en la organización nos ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno mide, supongamos, ¿no? Que haces normalmente las evaluaciones y es donde te das cuenta, ¿no? Que tal persona la contratas para un puesto y conforme va avanzando, no, es que no era para este puesto, me sirve más acá, o le saco más jugo acá. Y toda esa analítica te la da precisamente todas estas herramientas que nos apoyan en el día a día en las organizaciones. Pero sí, me he enfrentado con varias organizaciones que todavía están con ese tema del Flash. Sí, creo que todavía pasando a validez de tema, digo, bueno, este tema ya de Flash, bueno, pasó, y hay algo que todavía subsiste, digamos, que no todas las organizaciones tienen como esta madurez de datos como para poder asegurar el ROI, ¿no? En cada una de el retorno de la inversión, en cada una de las acciones que toman, ¿no? O sea, esto de, acá un poco lo decimos medio, digamos, como en broma, ¿no? Como decir, tener esa seguridad, ¿no? De poder decir, bueno, el desempeño de la organización está en el nivel 4 de Kirkpatrick, hablando un poco de la escala de los 4 niveles, ¿no? Donde una parte es reacción, la otra parte es adquisición de conocimiento, después el tercer nivel es aplicación, y el cuarto nivel al que nos referimos acá también es en el cual podemos conectar esos resultados con los resultados del evento de capacitación, ¿no? Y los subsecuentes como refuerzos, ¿no? Entonces digo, como cómo podemos hacer, ¿no? Para tener esa seguridad de poder conectar, ¿no? Estos resultados
con esta seguridad, ¿no?, que aparece en la diapositiva, ¿no? Y claro, aquí está el antes y el después de los gráficos, miren, ¿no? O sea, asegurando el tema de retorno de inversión, que creo que es un tema súper recurrente y va a seguir siéndolo, ¿no? Porque todos queremos poder, digamos, medir esto, medir para ver si somos exitosos, medir para definir ese éxito, para ampliarlo y para repetirlo también y seguirlo mejorando. Es el tener la data en tiempo real, que es súper valioso, pero también el que tengamos un histórico acerca del avance, ¿no?, de cada uno de los usuarios, también genera como mucho valor, porque eso te permite generar una trazabilidad en cuanto al aprendizaje de cada uno de los usuarios. Esto, bueno, pues se hace por medio de la información que se va recopilando y obviamente se va analizando, pero toda esa información pues va quedando en ese histórico. Entonces, esa es como la gran ventaja, ¿no?, de que esto pueda suceder por medio de una plataforma digital. No tan solo tener la información que por supuesto te sirve, que es la que estás sacando día a día, pero también el obtener ese histórico que también pues te da la oportunidad de ver hacia atrás y de corregir el futuro, ¿no? Sí, ¿no? Aquí un poco nos han escuchado también a nosotros, pero también vamos a pasar a ver qué dicen también, digamos, cuáles son las encuestas que tenemos o los números, y creo que hablan por sí mismos, ¿no? Acá, como pueden ver, que digamos, 94% de los líderes de capacitación quieren mejorar cómo capturan y analizan los datos, y del otro lado solamente el 18% cree que está teniendo éxito, ¿no? O sea, esta cuestión de lo que es la madurez en poder medir la capacitación. Yo creo que hay distintos niveles, y acá obviamente sumo a quien quiera como sumar o conectar o participar dentro del chat. Primero yo identificaría un nivel que está primero, hay que recolectar la data, ¿no? Como correr reportes básicos y demás. Después también, por supuesto, viene el segundo nivel, tal vez medir la completion, la finalización o la satisfacción de los usuarios de algunas de las capacitaciones o programas que tenemos. Después, el siguiente nivel sería como poder medir, no sé, la mayoría del learning que hacemos, tanto para mejorar la estrategia y el delivery. Y después vamos subiendo un poco el volumen en esto de, no solamente estamos hablando de completion de programas y demás, sino también estamos tratando de relevar información de todos los tipos de learning, ¿no? Formal, informal, experiencial también. Ahí lo escucho a Rodri. Sí, perdón, estaba aclarándome la garganta. No. Sobre estos porcentajes, mi perspectiva es que es una tendencia, ¿no? Ahora, como que estamos viviendo esto y las áreas de capacitación, entrenamiento, están madurando en esto. ¿No? Es decir, cada vez tenemos más herramientas, muchas herramientas que son gratuitas. Tampoco hay que gastarse millones de dólares para poder tener una estrategia de analítica, digamos, o de estar leyendo esa información, esa metadata que tenemos ahí guardada en sistemas, etcétera. Hay formas de hacerlo de una manera un poco más simple y comenzar con algo. Creo que más y más vamos a ver ese 18% creciendo, pero sí que es una realidad que tenemos que comenzar a trabajar ahí, ¿no? Y a poder tener esos insights para poder ofrecer a nuestras audiencias y para poder nosotros también poder hacer un mejor trabajo, ¿no? O sea, es cada vez es más fácil, digamos, si queremos dar un poquito de esperanza a todo. Hay que saber, digamos, qué herramientas utilizar, cómo poder comenzar, etcétera, etcétera. Comenzar, obviamente, de lo más básico a lo más complejo, no querer hacer algo extremadamente sofisticado las primeras veces para comenzar a mostrar resultados y luego después ir ya a cosas un poquito más elaboradas, ¿no? Eso te lo va pidiendo la misma estrategia, Rodri, el hecho de que el cliente, y yo creo que aquí lo importante es iniciar, o sea, es dar el primer paso y comenzar con esas métricas básicas, como tú bien lo comentas, porque eso te va dando también la pauta y la misma estrategia te va llevando de la mano para saber cuáles son los datos que en realidad necesitas y que son relevantes para la compañía. Entonces, sí, un ejemplo, perdón, de una estrategia súper simple, ¿no?
Sí. Digamos, podemos preguntar en el chat ahora también. ¿Quiénes de ustedes trabajan en empresas donde ya utilizan Power BI, por ejemplo? A ver si alguien se anima ahí, si no, simplemente digan sí o no. Pero digamos, es una herramienta que los que ya trabajan con toda la suite de Office 365 suele estar. Ahí Jonathan se anima, dice yo. O sea, es algo que en las empresas ya existe, ¿no? Que es un supermotor para poder analizar información. Obviamente a ese monstruo hay que darle de comer, hay que extraer la información, ya sea de las plataformas de capacitación, de los contenidos, para poder comenzar a escarbar en esa información que hay, ¿no? Y poder sacar conclusiones y poder analizar. Esa es una forma, digámosle, es intermedia. Tenemos que tener esta herramienta de Power BI, pero también podemos tener, no sé, Data Studio de Google, que es una herramienta gratuita que se puede utilizar también. O podemos, no sé, utilizar Google Analytics para embeber esto dentro de contenidos, por ejemplo, contenidos e-learning en formato más web. Podemos leer un montón de información acerca de cómo se visita, desde dónde se visita, en qué dispositivos, cuáles son los objetos que más engagement tuvieron, etcétera, etcétera. O sea, hay bastantes formas de hacerlo. Sí tenemos que nosotros del inicio como establecer cuál va a ser la estrategia de medición que queremos tener, ¿no? Y poco a poco conforme uno va mostrando resultados, también los recursos en las organizaciones se van disponibilizando. Sí, en esta cuestión de cómo se va ganando esta madurez de la que hablábamos, yo creo que en principio es generar esta concientización y comprender, ¿no? el impacto de esto, y primero es esto, ¿no? Saber que se puede, que hay que pensarlo muy bien, que hay herramientas disponibles no tan caras, y luego como esto, ¿no? Animarse a realizarlo, ¿no? Porque después hay muchas cuestiones, ¿no? Que por ejemplo hay mucha data generándose, todos estos sistemas generan data, pero por ejemplo acá contamos con ciertos números de, por ejemplo, la mitad digamos, de los clientes no utiliza la data que genera. Entonces digo, ya hay algo disponible, o sea, no es que estamos saliendo de cero. Y digamos, esto, digamos, también de la data que genera, decimos, bueno, ¿qué data, no? No solamente las horas de completion, ¿no? Sino realmente esto de poder decir, bueno, hay otras experiencias que también estén ayudando a la experiencia de aprendizaje del usuario. ¿Dónde las podemos ir a medir? Tal vez podemos medir algo, hay páginas de las organizaciones donde hay no sé, sitios de consulta, documentos de consulta, ahí también sigue la experiencia de aprendizaje. ¿Cómo podemos hacer para traer esa información y comparar? ¿No? Una que tenemos ahí, no sé quién iba a comentar algo. Sí, de hecho esa data que dices, André, a veces también está un poquito ahí como que no se le saca el jugo, porque digamos que solamente se basan en ciertos números, ¿no? No toda como la generalidad que puede decir, no, pues yo tomo esta data y esta data me sirve para atacar o ayudar a este KPI, que es del negocio o de mi área o del el área en general, ¿no? Entonces, sí. Por eso a veces decimos, no, es que está subutilizado un poco. Es donde nosotros como empresa ayudamos también a las organizaciones a sacar el jugo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Por aquí lo puedes hacer. Puedes tomar esto, relacionarlo con este objetivo, o poner aquí, no sé, un curso de tal que te va a ayudar y vas a, ¿sí? Es como ahí donde las empresas como la nuestra les ayudamos en toda la consultoría para que saquen el mayor provecho. Sí, de hecho, quería tomar algo que dijiste que es clave, que pareciera que esto como que la métrica o la analítica sucede como al final de la experiencia, y yo creo que nosotros como personas que administramos, gestionamos y somos estrategas también de la capacitación en nuestras organizaciones, tenemos que tenerlo en claro antes. O sea, no podemos empezar, esto por ahí lo decimos de otro lado, pero también es como no podemos empezar pensando en que nuestro objetivo es hacer un delivery de un contenido, ¿no? Tenemos que pensar primero, ¿no? A qué, como el target, ¿no? ¿A qué queremos pegarle? ¿Qué aguja o qué nivel queremos subir con esta experiencia? Y tenemos que tener las métricas a impactar como la portada de toda nuestra estrategia. Pues de nada sirve un curso que se implementa por moda, ¿no? Porque sí me he encontrado con clientes así de repente que, no, es que yo voy a hacer e-learning o voy a hacer, ¿por qué? No, pues
casi porque todos lo están haciendo, ¿no? Pero no le pegan, digamos, como a ese objetivo que deben delimitar desde el inicio, ¿no? Para que sea mucho más efectivo el resultado. Ese es súper clave. O sea, el hecho de muchas veces nos vienen y nos dicen, quiero este contenido, ¿no? Quiero algo como esto, por ejemplo, ¿no? Y nuestra primera pregunta es, ¿para qué lo quieres? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres que la gente haga o que no haga más? ¿Qué KPI quieres mover? Y basado en eso es que se plantea, quizás es eso, quizás es otra cosa, ¿no? Es como, hoy hablaba con alguien que es como ir a la ferretería. No sé si les pasa a ustedes que van a la ferretería con la piececita que se rompió o con la idea de cómo arreglar algo y dice, yo quiero un tornillo de 1 pulgada, ¿no? Muchas veces el ferretero nos puede vender el tornillo de 1 pulgada y nosotros nos regresamos a nuestra casa y nos damos cuenta que no era. O muchas veces, si es un buen consultor, pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿No? Entonces, quiero arreglar una lámpara. No necesitas un tornillo, necesitas esta otra cosa, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el mundo del aprendizaje. Entonces, que como hacernos esas preguntas antes, ¿qué quiero cambiar? Porque en la medida de que sabemos bien qué queremos cambiar, sabremos qué tenemos que medir. Y luego viene toda esa estrategia de medirlo, registrarlo, analizarlo. Sí, súper relevante también, y digo, como eso también, ¿no? De hacer las buenas, hay preguntas que son críticas para hacer, ¿no? De esto de, bueno, ya hay ¿cómo comenzar, ¿no? Digamos, ya hay un framework para medir la efectividad de la capacitación, o qué métricas tenemos que usar para medirla, ¿no? O tal vez qué información o qué data está disponible para nosotros fuera de la experiencia puntual de aprendizaje. Nos estamos sumando también a los stakeholders correctos para poder definir esas métricas también, porque a veces no solamente tiene que salir de una sola cabeza, generalmente tenemos que involucrar a otras áreas para poder tener mejor entendimiento. Y, por ejemplo, si, como decíamos antes, es necesaria una tecnología en particular realmente para hacer la medida, o ya podemos empezar a medir algo con lo que actualmente tenemos. Entonces, como digamos, son preguntas que para no tener pánico de que no se pueda hacer nada, es como se puede sacarle el jugo a lo que ya hay, también a las personas con las que tenemos que hablar para definir estas métricas, y podemos comenzar hoy con esto, ¿no? No necesitamos como un gran motor, una gran tecnología para hacerlo, solamente ya podemos empezar haciendo este tipo de preguntas más críticas para empezar a trazar ese camino, ¿no? Ahí yo voy avanzando. Ahí, André, es importante tener también esa visión acerca de dónde vamos, como comentaba Rodri hace un momentito, hacia dónde voy, porque a pesar de que al principio pues vamos comenzando paso a paso, porque todos tenemos una curva de aprendizaje y por supuesto este tipo de estrategias la tienen, también es importante al momento de elegir una herramienta saber qué tan flexible es. O sea, si comienzo, ¿hasta dónde puedo llegar o cuál es el límite de esta herramienta? Para saber que a lo mejor en este momento no voy a implementarlo del todo, pero sí me va a permitir dar pasos adicionales o me va a permitir crecer, porque definitivamente cuando tú comienzas a implementar una estrategia de este tipo, comienzas ya a sacar todo este tipo de reportes y de información, la empresa siempre te va a llevar la mano y te va a pedir más, o sea, va a ir como incrementando la necesidad en cuestión de información, las demás áreas se van obviamente pues acoplando, ¿no? A eso, van interesándose, y es importante que esa herramienta que escojamos tenga esa flexibilidad, o sea, que sea como ese paso que podemos dar adicional, a pesar de que al principio no lo demos. Creo que eso es importante para evitar a lo mejor tener que cambiar después de herramienta o este tipo de cosas, ¿no? Que sea flexible. Creo que ese paso es súper importante. Sí, esta flexibilidad que mencionás, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momentito, esto de identificar, por ejemplo, otras fuentes de data y poder tener la flexibilidad de conectarse también. Eso también es importante porque, digamos, ya a este nivel del partido siglo XXI ya no tenemos islas de sistemas, sino son todos ecosistemas. Por eso es importante entender cómo es el journey de nuestro usuario en este ecosistema, dónde va a ir, dónde va a ir y poder tener un mapa que también permite empezar a planificar, digamos, estas
nuestras experiencias, correlacionar esta data de aprendizaje con estos KPIs que queremos mejorar, ¿no? Tener un impacto. Por eso es súper importante el tema de la flexibilidad. Y no solamente respecto, ¿no?, a nivel de organización, sino como programas específicos que tenemos, ¿no? Esto de poder medir como esta experiencia y resultados también, y entender siempre, ¿no?, que partimos de la experiencia del usuario, ¿no?, de este usuario, ya todo lo vivimos como usuarios nosotros de otros sistemas, vamos generando nuestras huellas a medida con sus acciones, con nuestras interacciones, con tiempo de consumir un video, con nuestro tiempo de estar acá, ya, entonces vamos a hacer esa huella. Y luego tiene que haber un detective que la vaya trazando y que haga sentido ese camino. Acá vemos un ejemplo con el tema del dashboard de Analytics. Sí, Clau. Sí, aquí podemos ver un ejemplo de todo lo que se puede hacer, la data que se puede generar, reportes muy a la medida y a la necesidad, depende de la necesidad del negocio. Pero lo importante de todo esto es dar el primer paso, como lo decíamos ahorita hacia atrás, Euge lo estaba comentando, dar el primer paso, no tenerle miedo a esto, sabemos, y saber que esto pues, nos va a ayudar muchísimo. Aquí hay muchísimos ejemplos de dashboard que podemos hacer, sacar el jugo y a partir de ahí tomar acciones, tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo en general en las organizaciones. Sí, en esto del dashboard, por ejemplo, mostrábamos gráficos que pueden hacer, pero digo, como que con simples por ahí este tipo de preguntas que le proponemos, ¿no? Tenemos una actividad X, ¿no? O, bueno, podemos tener ya una data de si el usuario hizo una evaluación previa a un self-assessment, ¿no? ¿Cuánto sé yo de esto? ¿Qué tanta confianza tengo con esta aplicación? Y después poder hacer una medición al final y ver también esto, ¿no? Si pasó en el primer intento, digo, como esto, la persona no se sentía muy confiada al principio, ¿no? Sobre el tema. Al final no demostró que cambiara demasiado su conocimiento y después pasó y hay mucho porcentaje que pasaron en el primer intento. Entonces, ¿eso qué nos dice? Hey, tal vez la información que teníamos, no medimos bien el nivel de conocimiento de la audiencia, tal vez tenemos que ponerle un poco más de picante y hacerlo un poco más, subir la dificultad, ¿no? Si ya este tema le daba mucha seguridad a la mayoría de la audiencia y no cambió tanto, no movió tanto su aguja, entonces esto nos da este cruce de información, nos da información para decir, bueno, cómo mejoramos la experiencia, ¿no? Acá hablábamos mucho de esto de el pre y el post, ¿no? De comparar. No sé si... Sí. Un poquito más yo estoy participando, me fui a revisar un poquito los gráficos que mostrabas hace ratito y un poquito alineado a lo que decía Rodri igual hace rato, ¿no? Había una pregunta que decía, una estadística que decía, ¿cuántas veces ha fallado más en una pregunta un usuario? Y, por ejemplo, esa data es tan relevante porque ese sencillo dato te puede decir hacia dónde atacar en tu línea de negocio o hacia dónde le tienes que dar más herramientas, ¿no? Entonces, como que con elementos así de simples puedes hacer grandes cosas a niveles de negocio, ¿no? Entonces, es uno de los pequeños ejemplos de cómo darle una correcta lectura y haber planificado correctamente la información que necesitas obtener te puede ayudar a alcanzar grandes objetivos de una manera muy rápida, ¿no? Esa parte me encantó, ahorita yo soy un poco analítico y la estaba revisando y me encantó unir todo lo que han estado comentando ahora, ¿no? Sí, acá un poco esto del pre-post, ¿no? Cómo se puede ver esto, ¿no? Cómo podemos ver este tipo de medición previa y post y en esta diferencia, ¿no? Tomar como insights súper relevantes para decir, bueno, ¿qué cambiamos la próxima vez? ¿Qué hacemos? Digamos, como esta experiencia, ¿cómo la mejoramos para esta audiencia, ¿no? Porque siempre no hablamos solamente de cosas de una sola vez, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para mejorar la efectividad? Entonces, en este punto también es... cómo hacemos para, defendiendo un poco de la experiencia que hagamos para mejorar, ¿no? Y medir la efectividad de preguntas específicas con esto que estoy diciendo. No medir al final de la experiencia como, bueno, 10 preguntas y más, sino ir midiendo a medida que vamos transitando la experiencia. Acá por ahí se ve un poco más pequeño, ¿no? Pero digo, ¿cómo verían ustedes, en vez de tener un resultado final, ir midiendo los distintos puntos relevantes digamos, con el usuario y además después comparar esas medidas
con el pre y el post. Ahí tenemos como información más relevante, porque no solamente qué tan seguro te sentís y después y volvés a medir y me siento más seguro, sino vas teniendo un poquito de data más profunda sobre qué te aportó esta lección o este módulo, qué te aportó en particular respecto de esta temática, qué sabías, qué no sabías y qué saliste sabiendo, ¿no? Por decirlo así rápido. Pero digo, como que hay que empezar a pensar, ¿no? en este tipo de puntos y entender que no solamente la persona está entrando vacío de conocimiento, de experiencia y saliendo con conocimiento, sino también que muchas de nuestras experiencias apuntan al cambio de la perspectiva, ¿no? Y de los comportamientos, que creo que es una de las cosas que tal vez hay más dificultad en medir, ¿no? Entonces, aquí la importancia, sí, André, de que la persona que está elaborando los contenidos, ya sea el diseñador instruccional, que bueno, normalmente es la figura que los elabora, o cuando los mandamos a hacer con un proveedor, esa es la importancia de tener un mentoring. O sea, de que la persona esté enterada realmente de todos esos puntos que nos van a dar pues el éxito o el fracaso del proyecto, ¿no? O sea, si no mides previo y después, creo que es como lanzar una moneda al aire, ¿no? O sea, y es algo que difícilmente en México se usa, ¿no? O sea, no es una práctica, y es una muy buena práctica, que se lleve a cabo. Es importante el mentoring por parte, ya sea del proveedor, que es ahí en donde muchos de los clientes dicen, bueno, está bien, si yo lo hago de manera interna, pues sí lo hago, pero cuando lo mando a hacer con un externo, pues nada más les doy el contenido, lo hacen y ya, me lo entregan y la bendición. Y eso es lo importante, de que de verdad se dé ese acompañamiento durante todo ese proceso, para que puedas asegurar el éxito de ese proyecto. Sin duda, Euge, también esto es súper importante el tema de incorporar la data al diseño instruccional. En esto por ahí no nos vamos a detener tanto, porque por ahí pertenece más a una futura sesión de diseño instruccional, pero digo, qué tan importante es esto, ¿no? Previo a la concepción de esta experiencia, digamos, podemos medir un montón de cosas sobre la audiencia y sobre la temática, ¿no? de la experiencia, y cómo podemos incorporarla, ¿no? Digamos, previas encuestas, previas finalizaciones, previas notas, previas, no sé, por ahí, demostración de interés de determinados contenidos, pueden ser como información muy importante para entender la audiencia y entender qué tipo de experiencia les vamos a brindar. O sea, este tipo de preguntas formativas que hablábamos antes, poder hacer este test pre y post, después medir un poco la confianza, entender el perfil del usuario, ¿no? Y sobre todo también es como entender, en función de las analíticas que vaya arrojando la experiencia, qué tipo de acción de refuerzo, reforzamiento de la experiencia van a hacer, que es algo que a veces yo veo que es una súper oportunidad, ¿no? Para no convertir el aprendizaje en un evento en la línea digamos, de nuestro aprendizaje, sino entender que va a ser una actividad más teórica, después un refuerzo, una práctica, y verlo con una mirada más integral, ¿no? Ahí voy a pasar, a ver, no les pregunté, ¿cómo venimos con el tiempo? Ahí, ¿no? Bueno, pero estamos bien. Esto es un poco nada, lo que queremos contar un poco de lo que es impacto medible, y cómo estas son algunas esto ya lo estado charlando, ¿no? Pero como para que lo tengan en pantalla. Además, también ustedes recuerden que al estar registrados estas sesiones, no solamente les llega la notificación de la grabación, sino que también están disponibles estas presentaciones, así también los pueden tomar para darle otra pensada, digamos, dentro de sus organizaciones y más tranquilos. Pero bueno, estos son algunos de las recomendaciones que damos para este impacto medible, ¿no? De las experiencias. A ver, ahí en el chat están haciendo algunas preguntas. Ay, bueno, sí, particularmente con esto de la participación, el porcentaje de finalización, súper importante. También creo que estos son como métricas que se pueden, ¿no? Tomarnos, que esto por ahí es más usual, ¿no? Cuántas personas ingresaron a la experiencia y cuántas la finalizaron también. También, por ejemplo, los cambios perdonen que hay un poco de ruido acá, cambios del comportamiento con cierta evidencia, ¿no?
¿Se escucha? Sí. Por ejemplo, perdón que justo estaba pasando una ambulancia y no quería no quería llevarles el ruido allá. Se escuchó poco, no te preocupes. A ver, ahí, bárbaro. Entonces, esto es un poco estos resultados, ¿no? que queremos generar, entenderlos, ¿no? Como también, digamos, hay determinadas como con capas, por eso un poco se lo queríamos traer con esta representación visual, ¿no? De cómo hay ciertas cuestiones, ¿no? Que es una línea de tiempo, ¿no? No solamente es el resultado inmediato que nosotros queremos, digamos, apuntalar con esta experiencia, sino cómo vamos a ir apuntalando, ¿no? Nuestros distintos efectos, ¿no? Tanto a mediano plazo como a largo plazo, ¿no? Cómo hacemos para que este impacto, digamos, estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Cómo hacemos que su aplicación genere cierto impacto a nivel usuario, a nivel métrica y a nivel organización. Entonces, esto sí, obviamente hay muchas, digamos, cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Y cada organización tiene lo suyo, ¿no? No para todos es lo mismo, pero serían como algunas de las recomendaciones, ¿no? que brindamos, ¿no? A la hora de tener en cuenta de cómo armar este framework. Ahí no sé si, ahí pasamos, buenísimo. No sé si Clau, Euge, Rodri, Pablo quieren sumar, ya estamos como cerquita del final también y medio sobre la hora. Ya estamos sobre tiempo, creo. Pero bueno, creo que logramos llegar hasta el final del material. No sé, como para dejarles ahí rebotando las ideas estas de la analítica, ¿no? De la importancia y de qué estrategias pueden tomar para ir de lo menos complicado a lo más sofisticado, ¿no? Y lo importante es como arrancar y comenzar a hacer esa gimnasia para estar en ese porcentaje de los que sí lo están usando o sí están comenzando a pensar desde ese punto de vista, ¿no? Ahí recién en la pestaña de Handouts se estaba compartiendo la presentación también, por algunos que estaban preguntando cuándo la tendrían, y bueno, para los que se tuvieron que ir un poquito antes también no se preocupen que la van a tener igual. Acá, bueno, un poco para terminar con un dato así como que los números, hablando tanto que hablamos de analíticas y algunas estadísticas, estos son números bastante impactantes, ¿no? Que digo, o sea, la gran mayoría de las empresas sabe que las analíticas de los usuarios son una prioridad, pero solamente el 9% comprende las dimensiones, ¿no? de los usuarios, ¿no? Y solamente el 8% tiene datos utilizables. Entonces la idea es, como decía recién Rodri, ¿no? Empezar a movernos, ¿no? de este cuadrante digamos, de pasar a no comprender tanto las dimensiones y empezar a trazarlas, ¿no? Por supuesto, con expectativas, digamos, de a poco, ¿no? Empezar a trazar los grandes rasgos, el gran, digamos, territorio de todo esto y empezar a captar estos puntos importantes y empezar a medir, ¿no? Hay mucho tema también que es de prueba y error, ¿no? A veces tenemos ciertas mediciones y algunos datos nos hablan más que otros. El tema es empezar a tener como el coraje, ¿no? De empezar a juntar estas métricas y empezar a hacerlas abrir y hacer las pruebas, ¿no? Empezar a mejorar algunos puntos, tener como esta información relevante, esta información de toda la experiencia de aprendizaje del usuario y empezar a ponerse creativo con los números, ¿no? Que parece que no se puede ser creativo, pero sí se puede. Entonces la idea de esta sesión era como animarlos, presentarles estos lineamientos, estas estrategias, digamos, herramientas para animarlos a ustedes que dentro de sus organizaciones también empiecen a buscar, ¿no? A trazar este camino para ganar de a poquito cada vez más madurez en las métricas en Learning Analytics. Sí, André, darse la oportunidad a las organizaciones, todos, y saber que de aquí cosas buenas van a surgir. Cosas buenas van a surgir a prueba y error y en beneficio tanto del área de capacitación, todas las áreas y del negocio al final que le va a pegar a todos los objetivos, ¿no? Es cuestión de comenzar, como dice Clau, y yo creo que si pudiera darles algún consejo sería comenzar con lo básico y que la misma estrategia los vaya llevando de la mano. Y en cuanto se den cuenta, ¿verdad? En el momento menos pensado, se van a dar cuenta
toda la métrica que van a tener y cómo ya toda va a estar estructurada y definida a los lugares exactos para tomar decisiones. Ya estamos en tiempo, Martín, te lo pasamos. En tiempo. Pero bueno, recuerden que a diferencia del estudio del BAT, el 100% de estas sesiones sí son utilizables y reutilizables para que puedan, obviamente, revisitar el contenido y tener esos momentos eureka en la estrategia. Pero bueno, buenísima la sesión. Es un tema que vamos a revisitar, sobre todo con un poco más de ejemplo, o como dijo André, sobre el ángulo desde el diseño instruccional. Así que esperamos que nos acompañen en 15 días con la próxima sesión y ya estamos preparando más material para ustedes. Así que chicos, si no quedó ningún comentario en el aire, ya podemos despedirnos y les ponemos un poco de Kineo Music para reactivar la tarde. Perfecto. Entonces nos vemos en 15 días y muchísimas gracias por participar.